Bueno, entonces empecemos con el tema de arreglos. Y como les contaba, para mí era importante de alguna manera tener un cierre en este tema porque de alguna manera es como el último tema que uno necesita para hacer casi que cualquier cosa que uno quiera hacer. Ahora, de nuevo, ¿no? Hay técnicas que hacen más fácil hacer ciertas cosas, pero quitando el más fácil, esto es como el último, como la última frontera de alguna manera. Bueno, entonces, todo nuestro análisis de arreglos arranca con la función es triángulo y con su manera curiosa de implementarlo. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos en ese momento? En ese momento yo tengo tres lados y no tengo ninguna garantía sobre esos tres lados, ¿sí? Eh, Me los pueden dar en cualquier orden posible, pero tengo que saber cuál es el mayor. Y resulta que averiguar cuál es el mayor entre unas variables es un problema muy común, pero además es un problema que no escala fácil. Entonces, saber el más fácil entre dos es trivial. Saber cuál es el más fácil entre 3 no es tan trivial. Entre 4 empieza a ser un dolor de cabeza. Entre 5 entre 6 entre 7 y entre 20 pues ya es totalmente imposible. Entonces resulta que hay una mejor manera de implementar este método. Entonces, lo primero que podemos hacer es tratar de meter esos tres valores en una cosa que se llama un arreglo. Entonces, un arreglo tiene una sintaxis completamente rara y obtusa en este momento, pero básicamente lo que esto quiere decir es, ok, voy a crear un arreglo, como que los paréntesis cuadrados son lo que indican que es un arreglo. En ese arreglo voy a guardar variables del mismo tipo, todos van a ser variables de tipo double y quiero que ese arreglo arranque con A, B y C dentro de el arreglo. Entonces, entre estas llaves cuadradas pongo los valores que yo quiera. Esto podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser 1.0, 2.0, 3.0, pero en este caso, pues lo que quiero guardar ya existe o pues ya hay unas variables para ellos que son ABC, entonces pues puedo poner ABC. Y volvemos a encontrar new, así como cuando hacíamos String Builder tenía new, pues este new es la manera en que creamos el arreglo, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué hago con un arreglo? Guardar cosas dentro de una cajita y resulta que esa cajita hace que hacer análisis entre esa información sea increíblemente sencillo de hacer comparado a no tener la caja. Y la otra ventaja que tienen los arreglos es que, de nuevo, hacer esos análisis es fácil si el arreglo tiene 3 o tiene 20 o tiene 100 o tiene 1.000.000 de elementos, ¿sí? De alguna manera me permite que hacer los análisis escale como muy fácilmente. Entonces, listo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esos tres lados? Quiero ordenarlos de menor a mayor, de manera que para mí sea fácil saber cuál es el mayor de de esos valores que están contenidos dentro del arreglo. Y como los arrays son, como los arreglos y en inglés arrays son tan comunes, pues hay un montón de operaciones que Java me regala sobre ellos. Y el mejor amigo en Java de los arreglos es una clase que se llama arrays y esa clase arrays tiene un método que se llama sort y ese método sort lo que hace es coger un arreglo y mover los elementos de manera que me garantiza que todos van a quedar de menor a mayor, de índices menores a índices mayores. Entonces, el lado más pequeño va a quedar sí, de primeras y el elemento más grande va a quedar en el último índice válido. Ahora,
al igual que los strings, los arreglos también funcionan por índices y también empiezan en cero. De hecho, si quieren saber un chisme, los strings de alguna manera son un arreglo de caracteres. Solo que yo no lo veo y digamos que Java hace un montón de cosas para que yo no me dé cuenta, pero por debajo de todo es básicamente eso, un string. Entonces, por eso es que los strings empiezan en cero, pues porque usan un arreglo por debajo y el arreglo tiene índices que empiezan en cero. Entonces, sí, realmente la cosa de los índices que arrancan en ceros no es por los strings, sino es por los arreglos. Entonces, ¿cómo queríamos implementar este triángulo? Tengo que saber si la suma de los menores es mayor que el lado mayor. Entonces, después de ordenar lados en la posición cero, es el menor de esos tres datos, más lados en la posición uno es el elemento que quedó en la mitad. Quiero saber si es mayor que lados en la posición 2 y lados en la posición 2 es el lado mayor. Y no tengo ni idea por qué me está regañando. Me está regañando por precedencia de operadores. Eh, y listo, ahí ya tengo entonces una nueva implementación de este triángulo en donde utilizo arreglos para hacer esta operación de sort. Ahora miren que esa operación de sort, de nuevo, no, en ninguna parte le estoy diciendo que solo voy a ordenar tres. Podría tener un millón de elementos en el arreglo y sort hace exactamente, sí, o sea, funciona sin importar la cantidad de elementos que yo le pase. Entonces, ¿para qué usamos arreglos? Para poder hacer análisis entre lo que hay dentro del arreglo más fácilmente. Y como les digo, tiene una sintaxis bastante rara con respecto a cualquier otra cosa que hayamos hecho hasta ahora, pero digamos que no es tan terrible. Y acordarnos que sí, esta variable es todo el arreglo como tal. Y cuando yo utilizo el operador de llave cuadrada con un índice, entonces hago referencia a uno de los elementos que están guardados dentro de ese arreglo. Entonces, eso es como lo fundamental de un arreglo. Y hay otra forma de crear arreglos que a veces, digamos, esta forma de crear arreglos es muy útil cuando yo conozco anticipadamente qué es lo que quiero guardar dentro del arreglo. Usualmente, o la mayoría de las veces no es tan así. Entonces hay una manera de crear el arreglo y ir guardando cositas dentro del arreglo y se ve parecido, pero no exactamente igual. Entonces, listo. Si yo no conozco anticipadamente los valores, le puedo decir, ok, quiero crear un arreglo de tamaño 3. Entonces, aquí pongo el tamaño que quiero lograr, 3, 4, 10, 20, lo que yo quiera. Ya no puedo listar los elementos porque, de nuevo, se supone que esto lo hago porque los voy a ir agregando de alguna manera. Y, de nuevo, ¿no? Pues así como yo hago referencia a la primera, sí, como la primera posición de mi arreglo por lado cero, pues puedo usarla para asignar algo. Entonces aquí es igual que lo que estaba haciendo antes, solo que la creación del arreglo y lo que guardo en el arreglo lo estoy separando. Ahora, esto usualmente es un ciclo en donde yo recorro todos los índices válidos y para cada índice obtengo un valor de alguna manera por una operación, por una transformación, por lo que sea. De nuevo, ¿no? En este caso, pues es así, pues porque ya tenía los valores que quería guardar de alguna manera, ¿sí? Entonces, pueden crear los arreglos de dos maneras, ¿no? Crear el arreglo y por aparte meter los elementos o pueden hacerlo todo en una misma línea y cuando hacen eso ya no tienen que escribir nada dentro de esto porque él dice
no necesito que usted me dé un tamaño, porque yo el tamaño lo puedo deducir por la cantidad de elementos que usted me está pasando entre paréntesis, básicamente. Entonces, eso es un poco como el concepto de arreglos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que suene extraño y misterioso? Y yo tengo una pregunta. Claro que sí. Por ejemplo, si A es más grande que un solo carácter, ¿no? Es- Ahí sería igual. Espera, es que en este caso A, B y C son tres lados de un triángulo que tienen pues una medida cualquiera. Entonces no son caracteres en este caso, sino son números reales. O sea, cuando tú pones ahí lado cero, en realidad él va a tomar todo el número así tenga un dígito o tenga tres o... Sí, este cero solamente hace referencia a la posición del arreglo. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver con nada. Es así como, sí, es como parecido a los caracteres, pero entonces eso, en un string, cada índice guarda un carácter, en un arreglo, cada índice guarda una variable del tipo del arreglo. Entonces, en lados ceros va un valor de tipo double que quedó ahí después de haber ordenado el arreglo. Si yo no hubiera hecho esto, Karen, este lado cero es la misma variable A, ¿sí? Es el mismo valor de A porque yo dije que quería guardar a A en el primer índice. La 2,1 es el mismo valor que tenía B porque yo puse a B en la posición 1 y la 2,2 sería el mismo valor de C que es lo que puse en el lado 2. Después de ordenarlo, obviamente no estoy seguro dónde quedó cada uno, pero esto siempre hace referencia a lo que yo dije que iba a guardar, que es parte del tipo de la regla. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Listo. No, con mucho gusto. Bueno, entonces, ahora, en este caso, creamos un arreglo para coger, de nuevo, como información que ya teníamos y, eh, y hacer un análisis sobre ella. Entonces, de alguna manera, es como un paso intermedio para hacer algún tipo de análisis. Pero yo podría hacer funciones que también reciban arreglos ya como parámetros. Entonces, eh, creémonos una nueva función. Ay, no, un nuevo proyecto, Carlos, una nueva clase, qué pena. Llamémoslo estadística. Listo. Entonces, ¿qué pasa si alguien ya recolectó una información? Entonces, alguien fue, hizo un censo o levantó información de alguna parte y esa información la metieron ya dentro de un arreglo y yo quiero tener una función que me permita calcular el promedio. Entonces, puedo escribir, entonces, sí, el promedio de un arreglo de doubles es un valor de tipo double, llamémoslo promedio, y tal cual cuando creo una variable, las variables tienen un tipo, los arreglos, este es el tipo, ¿sí? Siempre es lo que voy a guardar más las llavecitas para que el compilador sepa que estoy hablando de un arreglo. Entonces, así como yo recibo strings, ints, booleans, cualquier cosa en una función, pues yo también puedo recibir un arreglo como un parámetro y si yo quisiera hacer el promedio, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que recorrer todo el arreglo, sumar todos los numeritos y al final dividir la suma por la cantidad de variables que tuve. Entonces, ahí es donde los ciclos y los arreglos se vuelven los mejores amigos, así como alguna vez dije que los ciclos y los strings son los mejores amigos, pues los ciclos también son los mejores amigos de los arreglos. Entonces podemos hacer un ciclo que se nos va a hacer muy parecido a los ciclos que hacíamos cuando recorríamos
strings con una diferencia importante. Y esas de esas cosas que lo reconozco son caprichosas en Java. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando van a recorrer un string, el método que tienen que llamar es .length, pero termina en paréntesis. Cuando van a recorrer un arreglo, el método es .length sin paréntesis. Y de nuevo, esa es una forma, o sea, es confuso y es completamente gratuito que sea confuso. Podrían haber hecho un esfuerzo para que fuera igual, pero ya no fue. Entonces, cuando van a recorrer un arreglo, sí, la propiedad es .length sin paréntesis. Cuando van a recorrer un string, es un método que se llama .length y por eso tiene paréntesis. Pero bueno, ahorita vamos a ver, o sea, Java reconoce que eso es caprichosamente confuso y hay otra cosa que lo mitiga un poco, pero bueno. Entonces, listo, sí. Entonces, hacemos un ciclo como hacíamos con los índices de los strings. Empezamos en el primer índice válido de un arreglo, que es cero, y llegamos hasta el tamaño del arreglo -1, igual que hacíamos con los strings, y avanzábamos de uno en uno, y pues ya le puedo decir a él que coja el elemento en la posición i, que primero va a ser el elemento en la posición cero y después uno y se lo sume. Acuérdense que esto es lo mismo que escribir suma es igual a suma más data más i. Y acuérdense que i viene de aquí arriba y que recorre todos los índices válidos. Y aquí ya puedo decir que el promedio es la suma dividido de nuevo por la longitud, pues por la cantidad de elementos y retorno esa división y ahí quedó el promedio. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, supongamos que yo quisiera hallar el promedio de edades de algún lado. Entonces, digamos 24, 24, 26, 28. Y pues después puedo llamar a mi hermosa función promedio para saber cuáles son los promedios de esas edades. Bueno, y el promedio es 25,5. Voy a creerlo porque no tengo ni idea. Ah, bueno, pues yo tenía otro ejemplo antes también. Entonces, hagamos data de algo que sea obvio, ¿no? Entonces, si tengo tres variables, uno, 2 y 3, el promedio claramente es 2 y efectivamente el promedio claramente es 2, ¿no? Entonces, de nuevo, los arreglos no tienen nada demasiado especial, los puedo recibir como parámetros igual que los recibía en otros casos y obviamente sí, yo recibo la información para ejecutar algún tipo de análisis puntual. En este caso, pues es el promedio y recorrer un arreglo es lo mismo que recorrer un string y sí, la única diferencia contra un string es que antes usábamos punto charat, en un arreglo usamos las llaves cuadradas y la única información que me regala el arreglo, como del arreglo en sí, es punto .length, que me da la longitud de la cantidad de elementos que hay guardados en un arreglo. Sí, es lo único. Así, string tiene un montón de métodos, si se acuerdan, puede ser substrings, index of, los arreglos son súper basiquitos. Entonces, yo tengo índices y tengo punto .length y ya. Eso es todo como la extensión de lo que hay dentro de arreglo y realmente es esta clase arrays la que me proporciona como algún tipo de funcionalidad adicional de alguna manera. Bueno, entonces, para hacer otro de estos ejemplos donde veamos un poco índices y todo eso,
Entonces ahora voy a hacer una función que revise si la muestra que tengo es eh, como de elementos que siempre se incrementan. Entonces, quiero saber, de alguna manera quiero saber si ya está ordenado, ¿sí? Si el menor está en la primera posición y el mayor está en la mayor, y si para todo elemento que encuentre en el arreglo, garantizo que ese elemento es mayor que el de la izquierda. Entonces, si eso es cierto para todos los elementos, pues la única opción es que eso ya está ordenado. Entonces llamemos esto elementos crecientes, por ponerle un nombre bonito. Y de nuevo recibo mi arreglo de información. Por cierto, ahorita vamos a hacer, o sea, esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser un arreglo de enteros, podría ser un arreglo de strings, podría ser un arreglo de booleans, podría ser un arreglo de lo que yo quisiera. Usualmente en estadística, pues lo más normal es que todo sea de tipo real, entonces por eso utilizo reales, pero como les digo, uno puede hacer un arreglo de lo que quisiera, ¿no? Entonces, de nuevo, necesitamos una manera de recorrer el arreglo. Para eso, nuestros amigos, los índices, eh, sí, pues un ciclo clásico de recorrer índices. Y entonces, como quiero preguntar si el elemento de la izquierda es menor que el elemento, sí, como pararme en un elemento y decir, quiero saber si soy mayor que el de la izquierda, entonces lo que quiero hacer es decirle, ok, dígame si en i-1, si el elemento en i-1 es mayor o igual que el elemento en la posición i. Sí, entonces, así como antes habíamos hecho, preguntado por el carácter que está en el length-1 en una string, pues obviamente yo puedo hacer operaciones aritméticas de alguna manera dentro de esas llaves. Obviamente el elemento i-1 es el elemento que está a la izquierda del elemento i, y si en algún momento yo encuentro uno que sea mayor o igual que en el que estoy, pues ya sé que esto no se está cumpliendo. Y si recorrí todo el arreglo y en ninguna parte encontré un caso en que el elemento de la izquierda fuera mayor o igual que el de la derecha, entonces sé que puedo retornar true. Y este patrón es bastante común en ciclos, que yo tengo un ciclo en donde tenga un condicional en que pregunto por alguna condición, y si esa condición es cierta, retorno inmediatamente. Y si termino el ciclo y nunca retorné lo que hay dentro de ese condicional, pues puedo retornar el contrario, porque significa que en ningún momento esa condición se cumplió. Entonces retorno el contrario. Entonces, sí, acostúmbrense porque es algo que es como muy útil. Ahora, de nuevo, esas cosas que la primera vez que uno escribe el código tal vez no se da cuenta. Si yo estoy preguntando por el elemento de la izquierda, entonces no puedo empezar en cero, porque cuando trate de preguntar por el elemento de la izquierda de cero, me va a decir que no existe. Entonces, este es uno de esos casos en que tiene sentido no arrancar en el índice cero, sino arrancar en el índice uno para que yo pueda hacer esta operación sin problemas, ¿no? Sin que eso me estalle en la cara. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre cómo utilizar arreglos como parámetros? Bueno, entre otras cosas. Bueno, podría mostrarles un ejemplo de que esto funciona, pero me pueden creer que funciona. Listo. Ahora, hay una cosa que hasta ahora nunca nos había pasado, y esta es la primera vez que nos va a pasar, pero es un tema que, aunque no lo crean, es súper
importante en la industria. Entonces resulta que cuando yo paso un arreglo, yo puedo modificar ese arreglo y tengo que tener cuidado de si es algo que yo debería hacer o no debería hacer. Entonces, veámoslo en un ejemplo. Entonces, digamos que yo quiero encontrar el máximo valor de un arreglo de data. ¿Listo? Entonces, ya me enseñaron que puedo hacer sort y después de eso, estoy seguro que el dato mayor está en el índice de la longitud -1 y yo podría decir, listo, ya con eso, ay, Dios mío, me volví loco con todo esto. Listo. ¿Por qué le agrego espacios? Listo. Y sale, ¿no? Súper bonito. Entonces, hagamos una experimentación con eso. Entonces, voy a hacer un arreglo data y metámosle cosas a esto. 3 -5 6 0 10 -17.5 y yo qué sé, y 1.0. Listo. Entonces, digo, ok, bueno, entonces esperen, hagamos una cosa. Bueno, entonces, hablando de muchas cosas que son detestables en los arreglos, porque hay cosas que son medio detestables en los arreglos, hasta ahora como que nos hemos acostumbrado a que system.out.println es mágico o no. Yo cojo una variable y se la mando a system.println y esa funciona de alguna manera. Entonces, primera cosa rara de los arreglos imprimen algo que no tiene mucho sentido, ¿sí? Uno esperaría ver como estos valores tal vez y termina imprimiendo una vaina de este estilo, que tiene sentido, pero igual es cero útil realmente. Entonces, siempre que vayan a imprimir un arreglo para que tengan una representación bonita de ese arreglo, tienen que utilizar este arrays.toString y eso ya les devuelve, ¿sí?, una representación útil de lo que hay en el arreglo. Son los valores entre llaves cuadradas para que se acuerden pues que están hablando como de un arreglo, ¿no? Entonces, listo. A esto y quiero correr mi método max para tratar de decirle que encuentre el mayor y si yo ejecuto esto, pues debería imprimir 10.0, que es el valor máximo que hay dentro de la regla. Y listo, ¿verdad? Eso al parecer está bien. Pero, ¿qué pasa? Si yo le pido a él que vuelva a imprimir data, entonces el arreglo cambió. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tenía esto ordenado de una manera específica, en que yo sabía en la primera posición está el número, sí, del primer año de, no sé, de alguna cosa, y después el del primer año, el segundo año, tercer año, cuarto año, y que me lo desordene, pues es un dolor de cabeza, porque obviamente ya perdí esa correlación que había entre cosas. Entonces, como les digo, esto nunca nos había pasado antes, porque si yo llamaba a una función y esa función hacía cosas con esa variable, eso nunca me había afectado hacia afuera. Pero en los arreglos sí hay ese cuidado. Siempre que yo paso un arreglo, cualquier modificación que yo haga sobre el arreglo se va a ver reflejada después de ejecutar la función. Y eso usualmente es una muy mala idea. O sea, es muy mala idea que a mí me pasen un arreglo y yo lo modifique de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema obviamente es sort
porque efectivamente sort mueve los elementos dentro del arreglo y esto es lo que se ve reflejado, sí, después de haber llamado a la función. Entonces es súper mega importante siempre que vayan a hacer algo con arreglos y los tengan que modificar, primero hagan una copia. Y de nuevo, Java trae más o menos resuelto el problema de la copia, solo que es engorroso entre comillas. Entonces, hagamos una variable que se llame ordenado, que todavía no va a estar 100% ordenado, y hay un método que se llama copyof. Copyof me dice, ok, páseme el arreglo al que usted quiere hacer una copia y páseme la cantidad de elementos que usted quiere copiar. Entonces yo podría decir, ¿sabe qué? Solo quiero los primeros tres elementos de data, o quiero los primeros cinco, o los primeros seis, o lo que sea. Es muy común pues que yo quiera copiar todo el arreglo y no hay una, o sea, sí, no puedo solamente mandarle data, me toca mandarle la longitud de data, pero bueno, eso ya hace su cometido y ya puedo ordenar esa copia que hice, garantizando que no estoy modificando el parámetro que me habían pasado anteriormente y ya puedo ejecutar este código. Entonces, de nuevo, tengo esta data, voy a imprimirla, después hallo el mayor y la voy a volver a imprimir y en este momento pues ya me doy cuenta que efectivamente sí, la información no perdió su orden de alguna manera. Entonces sí, como les digo, esta es una de esas cosas que cuando uno arranca a programar, uno nunca le presta demasiada atención y es como, ah, pues sí, yo lo ordeno y pues no creo que sea grave y como les digo, rara vez no es grave. O sea, usualmente es muy grave que a mí me pasen un arreglo y yo lo trate de modificar de alguna manera. Entonces, acuérdense, para arreglos es muy importante hacer este tipo de cosas si de verdad ustedes esperan, sí, como modificar el arreglo ahí. Y de nuevo, ¿no? Puede ser que tenga sentido modificarlo, pues en este caso claramente ordenarlo nos ayuda a hacer algo. Entonces, sí, no es como no lo modifiquen, pero eso, sí, hagan una copia antes de modificarlo. Bueno, entonces, eso es un poco como los parámetros y sus pequeños bemoles de alguna manera. Bueno, y hay otra cosa que también hasta ahora nunca había sido importante de conocer, porque nunca había habido nada que fuera como de ese estilo, pero imagínense que yo tengo una información que ya recolecté y tengo que hacer una transformación de esa información como tal. Entonces, esa es una operación que nosotros, por ejemplo, si a mí me dicen, ok, Carlos, entonces recibe un número y, eh, y duplica. Qué pena, Carlitos, hay una pregunta en el chat. Ah, hay una pregunta en el chat, ¿por qué no me di cuenta que había una pregunta en el chat? Ya vi la pregunta en el chat. Eh, ¿Él tiene algún orden lógico para la modificación que realiza? No estoy seguro, Ale, que entiendo la pregunta, pero cuando yo le digo ordenar, lo que, sí, la cosa un poco es que él modifica el arreglo pues, para poderlo poner en, en como en elementos siempre crecientes. Si yo usara otra operación que lo modificara, pues depende de la operación como tal, el resultado. Pero lo importante el llamado de atención es cuando operen sobre arreglos, caigan en cuenta si están modificando el arreglo o no y si están modificando el arreglo y es un parámetro, valga la aclaración, porque con triángulo no nos importaba, ¿no? Este arreglo lo creé yo, entonces pues yo lo modifico y a nadie le debería importar. Pero en este caso,
Claro, como yo lo estoy recibiendo, claro, entonces si yo hago algo que lo puede afectar de alguna manera, así sea en un solo elemento, la recomendación es que siempre, siempre copien primero el valor porque no saben la cantidad de problemas que trae que yo cree un arreglo y se lo pase a un método y después me dé cuenta que lo cambió y tampoco tengo una forma fácil de saber cómo lo cambió, ¿no? Simplemente lo cambió y sí, no es tan fácil a veces darse cuenta de esos cambios, entonces esa es como el llamado de atención, sí, pero obviamente depende un poco de la operación, cómo se está modificando. Entonces, en este caso, creo que tal vez la pregunta va en este caso, él organiza de menor a mayor porque él sabe que los números tienen como ese orden natural. Si yo le paso un string, los va a ordenar alfabéticamente de menor a mayor. Sí, está un poco determinado por lo que sort entiende que es el orden de un tipo de dato que estoy pasando. Ahora, da la casualidad que todos los tipos de datos son más o menos claros lo que hacen, ¿no? Entonces, Boolean, creo que false es menor que true, aunque eso no tiene mucho sentido. En los caracteres, pues los caracteres que están primero en la codificación son menores que los que están después. Para los números, obviamente el menor va primero que el mayor. Y en los strings, como les digo, él hace una comparación lexicográfica y efectivamente, sí, pues compara que árbol es menor que escalera, por ejemplo, ¿sí? Porque A viene antes que E, entonces todas las palabras de A vienen antes que las palabras de E, y si tuviera dos palabras que empezaran con la misma letra, pues busca la siguiente y así sucesivamente hasta establecer el orden. Bueno, entonces ahora lo que les contaba, entonces si yo quiero coger una función que coja una variable y la duplique, lo que les hemos enseñado hasta ahora es, pues, esto, devuelvan, ¿sí? Devuelvan el resultado de la modificación. Pero como dijimos, ¿no? Los arreglos, si yo los modifico, pues, sí, yo modifico literalmente lo que me están pasando. Entonces, en ese caso, no necesitaría retornarlo, simplemente lo modifico y eh, la persona que me pasó el arreglo sabe que después de llamar esa función ya la puede modificar. Miren de alguna manera cómo funciona sort, ¿no? Yo sort no trapo nada que me devuelve la función, simplemente le paso el arreglo y después lo utilizo sabiendo que se modificó. Entonces, si yo quisiera hacer un método que duplicara, y voy a cambiar de tipo de dato para que no crean que esto solo funciona con doubles, ¿sí? No tengo que retornarlo de la misma manera que arrays.sort no devuelve nada. Y la manera de indicar que yo no voy a retornar nada porque seguramente voy a modificar uno de los parámetros es con este void que de alguna manera ya habían visto, ¿no? Cuando yo escribo public static void main, lo que digo es eso, ¿no? Como main no va a retornar nada, simplemente va a hacer unas cuantas cosas por ahí. En este caso, lo mismo, ¿no? Duplicar no devuelve nada, simplemente va a modificar el arreglo que me pasaron de la misma manera que sort. Y de nuevo, yo puedo eh, hacer un recorrido de cada índice válido y decirle que quiero que data en la posición y lo multiplique por 2. Y si yo ejecuto eso, uy, ¿por qué no me regaña? Ok, no quiero ahorita revisar porque me debía regañar según yo porque estoy tratando de multiplicar un número doble con un número entero, pero yo quiero saber qué está pasando, pero no es importante. Listo, entonces, sí, igual que sort, hagamos la prueba. Entonces, datos y así como creamos
arreglos de tipo double, pues puedo crearlos de tipo int. Y de nuevo, ¿no? 2 6 5 3 no sé, 2. Y acá le puedo decir estadísticas punto duplicar. Eso ya no lo puedo hacer porque obviamente acuérdense que ya no estoy retornando nada. Entonces él me está diciendo como, oiga, pues usted me dijo que quería imprimir algo, pero esto no retorna nada. Entonces, sí, yo simplemente lo saco y después de sacarlo, entonces ahora sí, hagamos esto antes y después. Arrays.toString datos. Entonces, antes de llamar a duplicar, pues no están igual y después de llamar a duplicar, pues ya los dupliqué, ¿sí? Ahora, si ustedes me preguntan, si ustedes van a hacer métodos, yo creo que lo mejor es que traten de tener siempre un valor de retorno. Creo que hace como más fácil lo que uno está haciendo, pero de nuevo es importante que sepan que este tipo de métodos en que yo paso algo para que lo modifiquen existen y de hecho tienen un término oficial que se llama tener un parámetro de salida, ¿sí? Que es básicamente como un parámetro de retorno que debería ser, qué pena, un parámetro que debería ser también un parámetro de retorno, un valor de retorno, pero pues obviamente como lo estoy modificando, pues no lo tengo que hacer. Entonces, de nuevo, si pueden, traten de preferir siempre devolver un valor de retorno, pero pues si no lo pueden hacer, sí, no es tan grave. Y la última cosa es que así como yo hago arreglos como parámetros, también puedo hacer arreglos como valores de retorno. Sí, no tiene nada de raro ni misterioso, es exactamente lo mismo que cualquier otro parámetro. Entonces, en vez de decirle que regreso double o string o lo que sea, pues le digo que regreso int y mis llaves cuadradas. Acuérdense de nuevo, las llaves cuadradas siempre son el indicio de que eso es un arreglo y pues podría hacer acá eh, lo que les había mostrado antes, ¿no? Hacer una copia de data para garantizar que no lo estoy afectando y hacer la duplicación de datos y retornar datos. Y de nuevo, los arreglos son básicamente como cualquier otro tipo de dato que hemos visto, en el sentido de cómo puedo usar un arreglo, ¿no? Entonces, los puedo usar como parámetros, puedo crear variables de arreglos dentro de mi función. Todas las opciones están abiertas y disponibles de alguna manera. ¿Mm? Ahora, hay una cosa que es también súper importante que la tengan en cuenta cuando estén haciendo arreglos, que es un comportamiento tal vez extraño que uno no se espera de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿se acuerdan? Usualmente, la mejor manera de hacer un arreglo, la recomendación es traten de crear el arreglo y darle un valor inicial todo en una misma línea, ¿no? Como hacíamos en este triángulo. Pero de nuevo, eso no siempre es fácil y vale la pena chismosear un poco qué pasa con qué queda guardado en el arreglo antes de que yo lo modifique. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo le digo a Java que quiero crear un arreglo de enteros y no le digo qué hay dentro, ¿no? Entonces resulta que él pone un cero hasta que yo decida colocar algo por mi cuenta, ¿sí? Entonces siempre los arreglos tienen como un valor por defecto
así yo no ponga nada, él tiene que colocar algo, entonces él trata de colocar algo que de alguna manera tenga sentido, tal vez es la palabra, no sé si... ¿sí? Y hay una ventaja y es que siempre coloca lo que podríamos considerar como el valor cero de ese tipo de dato. Entonces, esperen y yo coloco varias cositas acá. Entonces, Boolean, char y seguramente strings es el siguiente que tiene algo de interés para nosotros. ¿Mm? Entonces, sí, para los int, pues coloca ceros. Y de nuevo, ¿no? Esto podría ser 3 y va a colocar siempre el mismo valor en todas las partes, ¿no? Mientras que yo coloco algo, ¿no? No es que, sí, no es como que él me imponga esos valores, sino es hasta que yo decida colocar algo ahí, pues él coloca cero para ints, en los double coloca 0.0, en los boolean pone false, en los char él pone el carácter en el estándar de codificación que tiene valor cero, que es un carácter que no se imprime, es un carácter de control, lo llaman, pero ese arreglo sí trae algo ya por sí. Como les digo, seguramente no es muy útil que esto arranque así, pero pues es útil saberlo. Y con string hay una cosa que no hemos visto y realmente es un tema como más avanzado de lo que hemos visto hasta ahora, pero él coloca una cosa que se llama null, que es una manera, en este caso, de decirnos que no tiene un string. ¿Sí? Entonces uno creería que, pues debería colocar un string vacío, no coloca un string vacío, ¿sí? Para int funciona y para chars funciona, pero para strings, curiosamente, hace algo diferente y es eso, es colocar eso que se llama null ahí, ¿no? Y volvamos al mismo punto, esto es solo si yo no le doy un valor inicial, si yo le digo a él por enumeración, eh, que quiero guardar, pues obviamente él va a guardar lo que yo le diga por enumeración, ¿sí? Los valores por defecto solo ocurren cuando creo el arreglo y le doy un valor por aparte. ¿Sí? Entonces, usualmente cuando uno tiene que hacer cosas sofisticadas con strings, eh, sí, es muy común hacer cosas bueno, como de este estilo. Realmente es que no tengo ninguno, como de este estilo, sí, como que creo el arreglo por un lado y después lo voy llenando con cositas. Entonces, acuérdense que esto tiene unos valores por defectos, sobre todo con string, yo creo que es donde uno más, por alguna razón, uno siempre espera que eso traiga, que eso traiga un string vacío y como no trae un string vacío, eh, pues de nuevo, ¿no? Eso nos toma como por sorpresa de alguna manera. Bueno, ahora, como les decía, Java reconoce que esto es un fastidio, sí, es un montón de cosas y detalles hartos de acordarse y hay una manera abreviada para poder reemplazar este ciclo, que es un ciclo de coger el primer índice válido hasta el último índice válido. Y solo es posible hacer ese reemplazo cuando tengo esa situación. Si por alguna razón tengo que hacer algo diferente con los índices, esta versión no funciona. Pero, por ejemplo, para promedio, ¿sí? Para promedio tengo que recorrer todos los valores, eh, pero de nuevo, sí, acordarme de todos los índices y esto es como medio engorroso. Entonces, lo que me dice Java es, ok, cree una variable en donde le voy a almacenar el valor actual que usted está iterando y dígame de dónde quiere sacar la información y es toda la información que usted me tiene que dar y estos dos puntos de alguna manera los podría uno leer como
¿sí? Como para todas las variables n dentro de data, entonces haga ta, 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 y en vez de hacer referencia a data en la posición i, hago referencia a n y como de aquí viene el n, pues él me garantiza que la primera iteración, n va a valer el primer elemento del arreglo y en la siguiente iteración va a valer el segundo elemento y después el tercer elemento y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en general, si tienen que recorrer todo el arreglo sin hacer nada raro, eh, yo creo que es la forma recomendada y obviamente pasa que efectivamente es código que van a haber escrito. Sí, sí, si alguna vez ven código de otras personas, es muy, muy, muy probable que, eh, pues que sea código como de este estilo. Entonces, útil que se acuerden que eso existe. Por cosas eh, extrañas del destino, los strings no se puede hacer con strings. Si quieren recorrer un string, les toca hacer la forma aburrida de crear la variable y que arranque en cero. Pero si no es un string, pues lo pueden hacer. Y de nuevo, no, siempre y cuando no quieran hacer nada raro. En el caso de elementos crecientes, ese ciclo no lo puedo hacer. Sí, no lo puedo escribir de la manera que lo escribí antes, porque no puedo garantizar que arranque en uno y no puedo hacer estas relaciones de posición. ¿Sí? Si necesito de alguna manera saber cuál es la posición del elemento sobre el cual estoy iterando, entonces estoy jodido y me toca hacer la versión larguita pues, de crear una variable que arranque en el índice que quiero, con una condición y con un ajuste, y bueno, y pues tengo la ventaja de eso, de puedo hacer relaciones según la posición de esos arreglos. Entonces, listo. Eso básicamente es todo lo que tienen que saber de arreglos. Como les conté, los pueden usar como parámetros, lo pueden usar como cualquier variable que hayan hecho antes. Lo único raro es esto. Acuérdense que los pueden modificar si son parámetros y si no los quieren modificar, pues tienen que hacer una copia y arrays punto es su mejor amigo porque tiene un montón de cosas que pueden hacer. Ahora, como les conté, arreglos es algo muy común en programación. Sobre arreglos, de nuevo, hay una manera de crear como cosas más sofisticadas. Digamos, esto tiene como el nombre general de colecciones, ¿sí? Colecciones es literalmente cuando tengo muchos elementos, muchos valores del mismo tipo. Entonces, hay una manera de construir colecciones más sofisticadas, pero de alguna manera se construyen sobre arreglos. Entonces, los arreglos están por todas partes de la programación. Y como les digo, ¿no? A veces, sí, a veces los creo para hacer una operación intermedia en mis operaciones, o a veces los uso como parámetros y como valores de retorno. Pero eso de alguna manera es como todo lo que necesitan para hacer cualquier tipo de programa entre comillas. Y hay una cosa adicional que pueden hacer con arreglos, pero también quiero ser claro, eh, no me acuerdo cuándo fue la última vez que los utilicé en mis programas. Entonces, de alguna manera consideren esto como como un detalle curioso. De alguna manera, cuando arrancamos el bootcamp, arrancábamos hablando de sopas de letras. Si yo quisiera hacer una sopa de letras, sí, de alguna manera puedo ver que un arreglo no es suficiente, porque claro, un arreglo tiene una idea de, ok, puedo agregar letras a un arreglo, pero el análisis que tengo que hacer en una sopa de letras
tiene dos dimensiones, mientras que en un arreglo hasta ahora solo hemos visto uno, ¿no? Entonces, de nuevo, es un poco didáctico, pero es didáctico chévere porque hay como problemas chéveres que uno puede hacer con esto. Pero de nuevo, como les digo, esto es un poco, no tanto porque creo que es importante para la vida de un rayador, sino que es chévere saber sobre arreglos multidimensionales, eso es lo que les voy a enseñar, pero de nuevo, no es tan importante como los arreglos como tal. Bueno, entonces, ¿a dónde va toda esta historia? Entonces, cuando yo tengo un arreglo, efectivamente, tengo sí, como la idea de una llave cuadrada que me permite hablar de el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Pero eso, ¿qué pasa si yo necesito de alguna manera tener un espacio de dos dimensiones como una sopa de letras, ¿sí? Una sopa de letras está representada, o sea, cada letra en una sopa de letras está representada tanto como por una fila como por una columna. Entonces yo de alguna manera podría decir como, ok, necesito tener dos índices para que me ayude a representar mi sopa de letras. Entonces, hagamos una función acá. eh, ¿Sí? Y hay una cosa que trae, entonces digamos que yo tengo una matriz de enteros. Esto, si alguna vez han visto álgebra, oigan, qué vergüenza, se me olvidó cómo se llama eso. Hay una área de la matemática que estudia matrices, pero se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, Lineal. álgebra lineal, gracias, Camila. Eh, entonces digamos que yo eh, tengo mi matriz y quiero contar cuántos ceros hay dentro de la matriz y esa es la parte importante de los arreglos. Entonces, de los arreglos multidimensionales o matrices. Entonces, en un arreglo tengo una sola llave para que yo sepa que estoy hablando de un arreglo multidimensional. Entonces, utilizo dos llavecitas y en esas dos llavecitas pues tengo que poner dos índices, ¿no? Uno que corresponde como a la primera dimensión, como en este caso como a la fila, y otro que me diga para qué columna quiero hablar. Entonces, puedo hacer una variable donde lleve el conteo de la cantidad de ceros que hay y puedo hacer un, un ciclo que recorra todos los índices válidos de la fila y dentro de ese ciclo hago un ciclo anidado para recorrer todas las columnas válidas. Entonces, sí, las filas vienen dadas por la longitud del arreglo inicial. Las columnas vienen dadas de esa fila que estoy revisando. Y ahí ya tengo un ciclo que recorre toda mi matriz de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Ahora, esto, si todas las hileras tienen el mismo tamaño, pues podría poner algo así como, sí, da la longitud de la primera fila. Y si la primera fila tiene la misma cantidad de columnas que la segunda y la tercera y la cuarta, eso está bien. Si quisieran ser súper generalizados, tendrían que poner pues datos en la posición I, que es como mi primera, sí, como la fila que estoy analizando, y pues pregunto que cuántos datos hay en esa fila, y ahí ya puedo hacer algo que diga como, ok, dígame si datos en la posición IJ es un cero y si es un cero, entonces aumento en uno mi conteo y retorno el conteo, ¿no? Entonces, sí, la parte bonita de las matrices es, como les digo, tengo dos índices,
uno que me diga cuál es la fila y uno que me diga cuál es la columna. De nuevo, piensen en una sopa de letras. En una sopa de letras siempre voy a tener, sí, no puedo hablar de una letra sin hablar de dos coordenadas dentro de la sopa de letras. Y el primero siempre, lógicamente, corresponde de alguna manera esto, como a la hilera en donde estoy metido. Y el segundo índice corresponde a la columna de, de, de la matriz. Eh, y pues de nuevo, ¿no? Esto lo puedo hacer, sí, puedo, ¿qué hay en datos en la posición IJ? Pues lo que yo diga que hay acá. Entonces puedo obtener ese valor, puedo modificar ese valor. Lo mismo que hago con un arreglo, lo puedo hacer con una matriz. Y usualmente cuando vayan a recorrer una matriz necesitan ciclos anidados para garantizar que van a recorrer todos las posiciones válidas, ¿no? Entonces, si yo imprimiera básicamente este IJ acá, esperen, imprimámoslo bonito, bonito raro. Entonces, porcentaje de, y acá le digo IJ. Y llamemos a esto acá. Ah, bueno, no les he contado. Entonces, listo. Cuando voy a crear un arreglo, entonces habíamos dicho, ¿no? Yo le digo a él new, lo que yo voy a crear y le paso una lista separada por comas en una llave. Cuando creo un arreglo, de nuevo, es un poco más engorroso que eso. Entonces, primero, no le paso uno, le paso dos, para que él sepa, pues que le estoy hablando de una matriz. Y lo que hago es pasarle una lista separada por comas de llavecitas y cada llavecita corresponde a una fila. Entonces, la primera fila, digamos que va a poner 1, 0, 3 y la siguiente va a poner 0, 0, 2 y la siguiente va a poner solo ceros y en la última no pongamos ningún cero, ¿sí? Entonces, básicamente esto lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, la primera y la última llave de alguna manera las puedo ignorar. Y cada llave que estoy haciendo es básicamente una nueva fila de la matriz y dentro de esa enumeración de valores separados por comas, pues estoy definiendo las columnas y imprimamos esto. Lo puse en estadística. No lo debía haber puesto en estadística. Muy mal lugar para poner mi variable, pero mi función, porque esto no tiene nada que ver con estadística. Pero bueno, ejecutemos esto. Entonces, bueno, entonces, si se dan cuenta, estaba imprimiendo IJ, ¿no? Entonces, listo. El primer ciclo me va a decir, listo, I es igual a cero y va a entrar a este ciclo y J es igual a cero, entonces imprime 0, 0. Después, obviamente el ciclo de afuera no se ha modificado, pero J sí se modifica, le aumenta en uno, queda 0, 1 y después queda 0, 2 por lo mismo, porque J se modifica, pero y sigue siendo cero. Cuando esto finalmente se rompe, entonces va al ciclo externo, aumenta I en uno y vuelve, sí, J 0, 1, 2, bueno, y así sucesivamente hasta que cumple, sí, pues cumple con recorrer la matriz de arriba a abajo. Entonces, de alguna manera, esto es algo súper, se lo pueden tratar de aprender si quieren
sin tratar de entenderlo mucho porque es como un patrón que se repite. Pero de nuevo, ¿no? Así como había un ejercicio de hacer como eso, como todas esas combinaciones de números, eso es lo que hace básicamente los ciclos anidados, ¿no? Les permiten generar todas las posibles combinaciones de coordenadas que hay dentro de una matriz y lo único que se tienen que acordar es que la manera para recorrerla de arriba a abajo, izquierda a derecha, el, la variable que utilicen en el ciclo externo tiene que ser el primer índice de la matriz y el otro, el índice interno, debería ser el segundo. Nada evita que ustedes lo cambien. O sea, de nuevo, podrían, o sea, si hacen coincidir esto bien, los podrían cambiar, ¿sí? Entonces yo podría, de nuevo, asumir que la matriz es cuadrada y hacer cosas de este estilo y hacerlo así. Sí, nadie dice cómo tienen que recorrer una matriz. La pueden recorrer de cualquier manera que ustedes quieran, desde que el código esté bien escrito. Sí, entonces en este caso, si se dan cuenta, eh, invertí las cosas. Cada que esto está mal, ¿no? Está mal porque aquí lo imprimí mal. Eh, pero de nuevo, todo esto a lo que va un poco es que nadie manda cómo se recorre una matriz. Es un poco como una decisión de ustedes. Pueden recorrerla de mil maneras diferentes si eso tiene sentido, pero la manera de no enredarse que yo les sugiero es que definitivamente utilicen el índice externo como el primer, la variable del ciclo externo que controle el primer índice y el ciclo interno que controle el segundo. Y de nuevo, esto, cuando uno juega un poco con esto, sin presiones, tiene un poco más de sentido. Y es chévere hablar de matrices, pues porque hay problemas que son, hay ejercicios que son bonitos con matrices, pero como les digo, hace mucho tiempo que no he usado una matriz en mi trabajo. No significa que no se utilicen. Obviamente, el tipo de trabajo que yo hago es muy específico, puede ser que por eso es que no he usado matrices y obviamente, pues otras personas me pueden decir que usan matrices todos los días. Pero como les digo, creo que los arreglos es como súper generalizado para todo el mundo. Las matrices sí pueden ser una cosa un poco más, no sé, como didáctica. Y lo último que quiero enseñarles, y como les digo, con esto de alguna manera eh, cierran el aprendizaje, lo que debería aprender un programador como en el primer semestre de una carrera es que esa manera bonita que les mostré antes de recorrer un arreglo, también la pueden usar para una matriz. Ahora, de nuevo, puede ser que se vea extraño. Entonces, yo puedo crear una eh, variable que se llame fila y le digo que fila, sí, como para cada fila en datos y dentro de en el ciclo interno puedo hacer una variable que realmente no es columna porque es el dato, ¿sí? Y ya le digo como para cada n dentro de la fila haga tal cosa, y ya no tengo otra vez que lidiar con índices fastidiosos y esto creo que es mucho más fácil de leer que usar índices, pero de nuevo puede ser que yo quisiera recorrer las matrices de alguna manera diferente, entonces, bueno, ahí tienen como varias opciones. Esto me parece que es útil saberlo, aunque no creo que mucha gente lo utilice cuando escriben código. Creo que he visto muy pocas personas que escriben cosas así en su código, pero de nuevo, pues es importante saber tal vez que no es que sea especial para arreglos y no se pueda para matrices.
Ahora, de nuevo, ¿no? Todo esto tiene más sentido cuando uno empieza a hacer algunos cuantos ejercicios. Entonces, bueno, pues espero que cuando traten de hacer un poco más de ejercicios, eh, puedan saberlo. Tal vez la única otra cosa que vale la pena mencionar, bueno, sí, obviamente acá esto ya no funciona porque ya no existe y J. Y de nuevo, ¿no? Si necesito saber en qué posición están las cosas, pues estoy jodido. Yo puedo hacer un arreglo de strings, no tendría nada de raro. Simplemente pues hago lo mismo que siempre he hecho, ¿no? Dar una lista separada por comas de los strings que quiero usar, no sé, y acá podría hacer algo de este estilo. ¿Todos tienen cuatro? No. ¿Mm? Y obviamente, como un string por dentro tiene índices, pues esto yo ya lo puedo ver como una matriz de caracteres, ¿no? Y entonces, obviamente, podría hacer cosas. eh, pero ¿por qué me sale en mayúscula? Podría hacer cosas de este estilo, ¿no? Hacer una variable no, hacer un ciclo que recorra ese arreglo de strings y dentro hacer otro ciclo que recorra el string como tal sobre el cual estoy iterando. Y de nuevo, ¿no? Aquí vienen las cosas extrañas de la vida. Entonces, ¿por qué acá es punto .length y aquí punto .length con paréntesis? Pues porque esto es un string y string necesita los paréntesis y el otro no. Y nadie dice que la programación sea 100%, tenga 100% sentido. Y acá le puedo decir esto, ¿no? Punto en la posición y el carácter en la posición J. Y eso me devolvería todo. Es que este 6 viene de acá. Me estaba volviendo loco. Bueno, entonces ahora sí, ahí sí, de alguna manera, este arreglo de strings lo puedo ver como si fuera una matriz de letras. Y todo esto era para decirles que, aunque no lo crean, podrían hacer métodos que resuelvan sopas de letras en este momento. Ya no, digamos, tienen todo el conocimiento para hacer algo por el estilo. Toma mucho tiempo, o sea, como que hay muchas partecitas que hay que hacer y como les contaba, hay cosas que tal vez son más fáciles de representar con otras herramientas, pero literalmente en este momento son capaces de hacer un programa que resuelva sopas de letras. Y si un extraterrestre llegara a la Tierra, le pueden decir, como, ¿sabe qué? Lea mi programa y aprenda cómo se resuelven las sopas de letras sin que yo le tenga que explicar eh, con palabras, con palabras. Entonces, bueno, esa es un poco como todo el alcance de lo que queríamos enseñarles en este bootcamp. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Ahora, de nuevo, ¿no? Todo esto también pueden representar la sopa de una manera más, eh, o sea, lo pueden igual representar de la otra manera, ¿no? No sé, como la manera que para ustedes tenga más sentido, está bien. Si quieren tratar de animarse a hacer sopas de letras. Entonces acá uno puede decirle que la primera letra es A y la segunda letra es G. Dios mío, soy disléxico. Bueno, ¿me entienden la idea, no? Cualquiera de las dos, de alguna manera, representa una sopa de letras
Eh, podría representar una sopa de letras, pero no sé. No sé si les había contado que en programación hay cosas que literalmente dos programadores podrían hacer cosas completamente distintas. No es fácil siempre llegar como un acuerdo de cuál es la manera como correcta, y correcta lo digo entre comillas, por favor, porque de verdad no quiero implicar que siempre hay una forma correcta de hacer las cosas, pero para dos personas lo correcto, entre comillas, puede ser completamente diferente. Bueno, volviendo a nuestra historia, dudas, inquietudes, eh, tiene algo de sentido. Igual como les digo, con los ejercicios uno va terminando a darse cuenta. Entonces, bueno, no, pues voy a parar la grabación, pero todavía no se vayan.